Los diodos LED. Como es de nuestro conocimiento, los diodos LED son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente en un solo sentido, lo cual hace que funcione como un interruptor cerrado, y al sentido contrario no permitirá el paso de la corriente, por lo cual actuará como un interruptor abierto. El diodo emitirá una luz. Cuando esto ocurra, se dice que está polarizado directamente. Sus características son: tienen una patilla larga llamado ánodo y otra corta llamado cátodo. Al ánodo se le conecta el polo positivo y al cátodo el polo negativo. Si no se conecta correctamente, no pasará la corriente y no emitirá luz. Los LEDs usan una tensión de entre 2 voltios. Para conectarlos a otra tensión diferente, se conecta una resistencia en serie, para que parte de la tensión se quede en la resistencia y al LED solo se obtenga 2 voltios. Los diodos RGB. Los LEDs RGB son diodos de 3 semiconductores, cada uno con un color diferente, como el rojo, el verde y el azul. Para controlar una mezcla de colores se debe pasar más o menos corriente por uno u otro semiconductor. Por ejemplo, si pasa la corriente por el rojo y por el verde, obtendremos una mezcla de amarillo. Algunas aplicaciones son: los diodos LED se encuentran en iluminación de los exteriores de un edificio y las fachadas, linternas en general, faros de coche, semáforos de tráfico, guirnaldas y adornos navideños. El diodo Zener. El diodo Zener es un tipo especial de diodo diseñado para funcionar con su polarización inversa, cuando se alcanza un cierto voltaje o voltaje Zener. Cuando el voltaje excede el voltaje Zener, este no cambia y permanece constante incluso si aumenta el voltaje de la fuente de alimentación. Estos diodos son usualmente utilizados como reguladores de voltaje. Debemos calcular RS y RL para que nuestro circuito funcione correctamente con el diodo Zener, teniendo los siguientes valores: voltaje, que es de 12 voltios, el voltaje Zener, que trabajará con 5.1 voltios y una potencia de 1 watt, y una corriente que pasará por RL de 10 miliamperios. Primero debemos hallar la corriente que pasa por el diodo Zener. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula, que nos da la potencia del Zener sobre el voltaje Zener. Reemplazando valores tenemos que 1 watt sobre 5.1 voltios nos da una corriente máxima de 196.08 miliamperios. Esta es la corriente máxima que puede soportar nuestro diodo Zener. Ahora, para este ejercicio trabajaremos con el 60% de la intensidad máxima que puede tolerar el Zener. Transformando su intensidad máxima al 60%, tenemos que su intensidad será de 117,64 miliamperios. Ahora ya podemos hallar RS. Primero debemos hallar la intensidad que pasa por RS, teniendo que la intensidad en RS es igual a la intensidad en el diodo Zener más la intensidad L que ya nos habían dado como dato. Reemplazando valores tenemos que la corriente RS es igual a 127,65 miliamperios. Ahora hallaremos el voltaje. El voltaje en RS es igual al voltaje total menos el voltaje Zener. Reemplazando los valores tenemos 12 voltios menos 5.1 voltios. Eso nos da una caída de tensión de 6.9 voltios. Ahora con estos datos ya podemos hallar la resistencia S, calculado por ley de Ohm. Tenemos que la resistencia S es igual al voltaje sobre la intensidad. Reemplazando los valores tenemos
que la resistencia es de 54 ohms. Ahora debemos hallar también la potencia con la que debe trabajar, teniendo que la potencia en Rs es igual a la intensidad en Rs más el voltaje. Reemplazando los valores, tenemos que su potencia será de 880.7 miliwatts, lo que quiere decir que podemos trabajar con una resistencia de 54 ohms y una potencia de 1000 miliwatts. Ahora calcularemos RL. Dado que RL es una resistencia variable, debemos encontrar primero su resistencia mínima, dada por la siguiente fórmula: voltaje en Zener más la resistencia S sobre el voltaje inicial menos el voltaje Zener. Reemplazando los valores, tenemos que la resistencia L mínima es de 40 ohms. De igual manera hallamos su potencia, dada por la siguiente fórmula: voltaje en L al cuadrado sobre la resistencia L mínima. Debido a que el voltaje en RL es igual al voltaje Zener, tenemos que el voltaje en BL es igual a 5.1 voltios, dando como resultado la potencia en RL mínima es igual a 650,25 miliwatts. Ahora debemos hallar la resistencia máxima que puede alcanzar. Para hallar la resistencia máxima tenemos que el voltaje en Zener sobre la corriente L es igual a 5.1 voltios sobre 10 miliamperios. Entonces, la resistencia L máxima es igual a 510 ohms. De igual manera, su potencia viene dada por la corriente L más el voltaje L, dando como resultado la potencia en RL máxima de 51 miliwatts. Estos son los datos que necesitaremos para que nuestro circuito funcione correctamente. A continuación realizaré una simulación en Proteus. Y como podemos ver, nos dan los mismos valores que calculamos anteriormente en la simulación en Proteus. El enunciado de este ejercicio nos dice que en el siguiente circuito calcular la resistencia RZ para un diodo Zener por el que pasa una corriente de 20 miliamperios y un voltaje de 5.1 voltios, y el valor de la resistencia R1 para un LED rojo. Lo primero que haremos será calcular la potencia máxima que alcanzará nuestro diodo Zener para tenerlo como un dato adicional. Usaremos la fórmula donde la potencia es igual al voltaje por la corriente. Multiplicaremos 5.1 voltios por los 20 miliamperios que pasan por el diodo. Nos darán un valor igual a 0.102 vatios. Este valor se multiplicará por 2 para asegurarnos de que el componente no se queme en el caso de querer comprar dicho diodo para hacer un circuito. Como resultado obtendremos 0.204 vatios. Ahora, podemos ver que la fuente, la resistencia y el diodo Zener se encuentran en serie, por lo tanto la corriente es igual para estos tres componentes. Sabiendo esto, podemos calcular el valor de la resistencia para el diodo Zener con la ley de voltajes de Kirchhoff. Se puede tomar cualquier dirección para empezar a sacar la fórmula que nos ayudará a encontrar el valor de la resistencia. En este caso, tomaré una dirección igual a la de las manecillas del reloj. Llego a la fuente por su polo negativo. Por lo tanto, el primer valor que pondré en mi fórmula será menos 24 voltios. Ahora, llego a la resistencia. Ponemos más corriente por resistencia, que equivale al voltaje de la resistencia según la ley de Ohm. Sigo mi camino hasta llegar al diodo Zener. Como el voltaje de este diodo es 5.1 voltios, lo pondré en positivo ya que se encuentra polarizado inversamente. Todo esto igualado a 0.
Con la fórmula que acabamos de obtener, despejamos la resistencia del diodo Zener, donde nos quedará 24 voltios menos 5.1 voltios. Todo esto dividido para 20 miliamperios. Hay que recordar que estos 20 miliamperios hay que transformarlos a amperios, que equivaldrían a 0.02 amperios. Como resultado, obtendremos que la resistencia Zener es igual a 945 ohmios. A continuación, vemos que esta parte del circuito en color verde se encuentra en paralelo, por lo que los 5.1 voltios que pasan por el diodo Zener también pasan entre el LED rojo y la resistencia para el LED rojo. También sabemos que el voltaje necesario para encender el LED es de 2 voltios. Con estos datos podemos saber el voltaje que pasa por la resistencia R1. Tenemos 5.1 voltios menos 2 voltios que nos da como resultado 3.1 voltios. Y este es el voltaje que pasa por nuestra resistencia R1. Ahora usaremos la ley de Ohm para encontrar la resistencia R1 en ohmios, dividiendo el voltaje de 3.1 por la corriente de 20 miliamperios. Nos da igual a 155 ohmios para nuestra resistencia R1. Ahora, para comprobar que estén bien los cálculos, simularemos este circuito en Proteus. Aquí tenemos nuestro circuito ya simulado en Proteus. Como pueden ver, el circuito funciona correctamente. El LED rojo se enciende y ningún componente muestra error alguno. También vemos que el valor del voltaje en la resistencia R1 se aproxima a lo que nosotros sacamos. La razón por la que no nos dio el mismo valor que en nuestros cálculos es porque nosotros redondeamos todos los valores que usamos a 2 decimales, por lo que nos da un pequeño margen de error. Al circuito de la figura se le aplica una tensión de entrada BE que puede tomar dos valores diferentes. El primero es de 15 voltios y el segundo es de menos 12 voltios de tensión continua. Esta señal debe provocar que al menos uno de los dos LEDs emita luz con brillo máximo. Se pide dimensionar el valor de la resistencia de tal forma que ambos diodos funcionen correctamente. Esto es, uno de ellos emita luz con brillo máximo mientras que el otro lucirá pero no con máxima intensidad, y ninguno de los dos se queme por exceso de corriente. Como podemos observar en la imagen, tenemos los dos diodos en paralelo. Nos dan los valores de la corriente, del voltaje y de la potencia máxima, tanto del diodo LED como del diodo rojo. Procederemos a realizar el ejercicio. Usamos el voltaje de 15, ponemos los valores correspondientes a los datos ya mencionados. Decimos que cuando la polarización es inversa no pasa corriente, pero si es directa sí puede pasar. En este caso, como estamos utilizando el voltaje de 15, vemos que la polarización directa es la del diodo verde, mientras que la polarización es inversa es la del diodo rojo, por la cual no pasará la corriente. Para calcular el valor de la resistencia utilizamos la ley de Ohm, que dice resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, y reemplazando los valores quedaría 13 sobre 30 por 10 a la menos 3. Esto nos dará un valor de 433,3 ohms. Para este caso usaremos la fuente de menos 12 voltios como observamos en la imagen. Ahora la corriente pasará por el diodo rojo y no pasará por el diodo verde, ya que por el diodo verde está inversamente. Como en el anterior caso, usaremos la ley de Ohm para calcular la resistencia con el voltaje de 12 voltios. Y quedaría resistencia es igual a 9,8 sobre 23 por 10 a la menos 3, y esto nos quedará igual a 426,8 ohms. Podemos concluir que el diodo que más lucirá su luz será el diodo LED verde. A continuación procedemos a hacer la simulación en Proteus. Para esto necesitamos una fuente de voltaje, una resistencia, el diodo LED rojo y el diodo LED verde. Como podemos observar ahí, el diodo que más lucirá
será el diodo LED verde.